Ahí está. Gracias por avisar. Bueno, ahí comparto. Ahí ven bien y me escuchan bien. Acuérdense, no veo el chat, no veo sus manitos Sí, así, nada. profe, Sí se sí, ve, profe. Pues ya. sí Bueno, se ve y se escucha bien. verán que seguimos ahí un poco hoy. Usé como era la consigna. Eso, de paso aprovecho, cuando les hablamos ahí de usar fotogramas para analizarlos, para ejemplificar. Fotograma es esto que ven ahí, que es una captura. De hecho, está bueno porque la aplicación de Cine ArtPlay te permite hacer captura de fotogramas, te las bajas. Pero en algún trabajo que yo corregí, eh, hablaban de algunas escenas, pero no bajaron las imágenes, no estaban las fotos en el trabajo. Así que la idea es usar, como van a ver en esta presentación, cuando hablamos de fotogramas, una especie de captura del video que después la analizan con la que trabajamos. Así que si alguna de las imágenes que hoy voy a usar acá para el PowerPoint les produce algo, me avisan y... A ver, denme un segundito. Ah, esperen que voy a apagar una cosa. Ahí está, perdón. Bueno, si alguna imagen les da ganas de hacer algún comentario, les recuerda algo, alguna cosa, también lo aprovechamos para charlar. Bueno, vamos con la clase 4. Vamos a trabajar con dos textos en esta clase, pero la semana pasada justo escuché esto en la radio, hay una radio, un streaming, que me parece que habla bastante de lo que trabajaron en la clase anterior con la profe Camila, de la igualdad, de las desigualdades, que me parecía bueno que lo veamos y lo discutamos. Ayer también dio una charla en un foro de empresarios industriales paraguayos. Y escuchen esta frase. Imagínense que a mí me gustara jugar al básquet. Pero miren lo que son los jugadores del básquet. ¿Qué tengo que hacer para tener igualdad de oportunidades? ¿Qué le tengo que cortar las piernas? Digo, quiero jugar contra... Ahora se me ocurre jugar al tenis. Entonces, le quiero ganar a Djokovic. Para que haya igualdad de oportunidades, que lo tengo que encadenar, digamos, a la cancha para que no se pueda mover y así haya igualdad de oportunidades. Lo dijimos más temprano, pero Esperen, antes de pasarle el análisis que hace este periodista, que se llama Ari Lijalad, y el medio es el Estado, ¿no? Pero antes de escucharlo a él, ¿qué opina él? Ustedes, lo que vieron en la clase pasada con la profe Camila, esto que describe acá el presidente, ¿eso es lo que se considera igualdad de oportunidades? ¿O entendieron otra cosa? Para nada, profe. Sería todo lo contrario, profe. ¿Qué sería igualdad de oportunidades? Él dice que igualdad de oportunidades es ir, atar al mejor tenista del mundo para que yo pueda jugar un partido y ganarle. ¿Eso es igualdad de oportunidades? No. Para mí sería, profe, tener la misma oportunidad para poder jugar. Seas bajito, seas alto, seas gordo, seas flaco, lo que fuera, te den la misma posibilidad de poder jugar y participar. Eso sería una igualdad de oportunidades en el sentido de un encuentro, digamos, de básquet, ¿no? Va de todos los Claro. aspectos, ¿no? Bien. ¿De jugar la final del mundo o de poder jugar al básquet? No, de poder jugar, participar. Si tenés la suerte y puedes llegar, o sos bueno y puedes llegar, bueno, pero tener la posibilidad de poder jugar y participar más que nada, te den la posibilidad de participar. ¿Están de acuerdo los otros compañeros, compañeras? ¿Les parece que igualdad de oportunidades es lo que dice acá su compañero? ¿Es lo que plantea el presidente? Anda al baño, decirle a papá. Anda al baño. Profe, buenas Sí, tardes.
Sí, no es digamos, la única condición, ¿no? La igualdad de oportunidades creo que está dada también por el tema de una mínima base de igualdad de condiciones también que se pone, sea del llamado al que sea, ¿no? Ya sea para un club deportivo, para lo que sea, hay que tener, por eso nos dividen en categorías también. Y otra cosa también es el acceso, ¿no? Que la gente pueda llegar yo puedo largar un concurso en Buenos Aires, pero y la gente que quiere acceder desde Jujuy no podría llegar. Entonces, que hayan, digamos, los canales para que se pueda acceder a esa igualdad, ¿no? Que, digamos, tenemos toda la posibilidad somos todos iguales en oportunidades para acceder, pero no están dadas las condiciones, ¿no? Creo que es un poquito más que eso, que todos podamos llegar y además en esto, digamos, tiene que haber una organización en categorías, por eso se diferencian adultos de menores, de más chicos en las mismas categorías, también varones y mujeres, y así, ¿no? Bueno, así entiendo que son una serie de características que tienen que ver con la igualdad de oportunidades también, ¿no? ¿A ustedes les parece que todos los niños y las niñas, más allá de en qué casa nacen, en qué contexto socioeconómico, en qué barrio, en qué provincia, si son varones o mujeres, o hacen algún otro tipo de elección sobre su identidad, todos de por sí tenemos las mismas oportunidades y solo depende del esfuerzo, del mérito? No, profe. ¿No? ¿Y de qué les parece que depende? Que alguien, por ejemplo, pueda... Porque vieron que tenis no es tan fácil, por ejemplo. Tenis hay algunos clubes, en general son clubes privados. No sé, para ir a gimnasia y esgrima, gimnasia y tiro, perdón, a gimnasia y tiro de Jujuy, a hacer tenis. ¿Cualquiera lo puede hacer? Y no Profe, alguien que pueda pagar la cuota. O sea, yo creo que lo que decían mis compañeros, coincido con mi compañera anterior, que es la misma base, o sea, que todos tenemos que tener la misma base independientemente del individuo. Pero ahora en el ejemplo que pone usted del tenis, y no, porque no todos podemos pagar una cuota para poder hacer en ese club, por ejemplo. profe, lo que, por ejemplo, en este ejemplo del tenis, justamente acá había un profesor que era un profesor de un gimnasio que yo iba y que después él entró, digamos, a trabajar en el municipio de Jujuy y se le ocurrió la grandiosa idea y él dijo, socializar el deporte y justamente se sacó la posibilidad de poder tomar clases de tenis en el Parque San Martín, ¿no? En el Parque de San Martín para los que quieran inscribirse. Y lo bueno era también de que se prestaban ahí, digamos, según los cupos de la gente que se iba a inscribir, las raquetas, ¿no? Que ahí se daría, por ejemplo, esta condición de igualdad de oportunidades, de poder acceder a un deporte que por ahí es caro si uno va a un club privado, ¿no? Es inaccesible casi. Totalmente. Bueno, miren ahí Ayer, cómo sigue esto. Para que no se pueda mover y así haya igualdad de oportunidades. Lo que dice el periodista. lo dijimos más temprano, pero ahora que se sumó mucha gente vamos a aclararlo de vuelta. Igualdad de oportunidades no es en el momento en que a vos se te ocurre jugarle un partido a Djokovic, como no jugaste nunca al tenis, atarle las patas a Djokovic. Es, por ejemplo, que existan los clubes de barrio, que puedan pagar la luz, que puedan pagar el gas, que la gente que pueda pagar la cuota para que le paguen a los trabajadores del club de barrio, y que un pibe de barrio no tenga que ser millonario para que su papá le pague una clase particular de tenis y ver si, con su talento y con su esfuerzo, llega, sino que cualquier pibe tenga la oportunidad de aprender a jugar al tenis, si es que le gusta el tenis, poder comprarse una raqueta o que el Estado le provea una raqueta, que tenga después la posibilidad de ir, como contaba recién Lucía Rodríguez Bosch,
a los entes especializados en alto rendimiento, al ENARD, para desarrollarse, y tenga la oportunidad de llegar a poder competir con Djokovic. Bueno, está buena la explicación, ¿no? Tiene que ver, como lo vi en la clase anterior con la profe Camila, con una base de igualdad de posibilidades de acceso, como decía hace un ratito Mariela, si no me equivoco, ¿no? Tiene que ver con la clase que vamos a ver hoy, que vamos a hablar bastante bueno, de este otro concepto del que habla mucho también, se habla mucho en estos tiempos, que habla mucho el presidente, que es el de justicia social, y el concepto del mérito. Vamos a analizar o revisar, reforzar la lectura de dos textos. Uno es este, el de Nancy Fraser y Axel Honneth, que se llama Redistribución o Reconocimiento, un debate político-filosófico. Vamos a ver el capítulo 1, que es la justicia social en la era de la política de la identidad. Redistribución, reconocimiento y participación. ¿Alguno o alguna de ustedes ya le dio una miradita a este texto? ¿Ya lo leyó o todavía no lo agarró? La posta, digan. Se la dio vergüenza. Una mirada, profe, una mirada. Bien. Esperen que me voy a cambiar de silla, que es muy ruidosa esta silla. Ah, no, yo estoy con el de Chávez, no, ofrecer. ¿Al de Chávez, alguien lo vio? ¿Alguien vio el de Chávez? ¿Poco? No. Bueno, esperen un cachito. Ahí está mejor, menos ruidoso. Eh, bueno, vamos a encararlo este texto y vamos leyendo, como haciendo una lectura, o por lo menos si no lo leyeron, les va a servir como una especie de guía de lectura. Y lo vamos trabajando juntos. Y me interrumpen, me preguntan, ¿sí? Bueno, ¿qué entienden ustedes por este concepto que aparece en el título del capítulo, que es el concepto de justicia social? ¿Qué saben qué es? ¿A qué les suena? ¿Están ahí? ¿O me dejaron solo con la locomotora? Ahí. Ah, sí estamos, profe. Bueno, a mí la imagen esta, por ejemplo, el cambio de visión por ahí que tuvo últimamente Alejandra y ver justicia social como que es medio contradictorio, ¿no? Es la primera imagen que me da esto que está mostrando. Este, bueno, eso es lo primero. Justicia social, eh, bueno, tiene para lo primero creo que en el ideario de la gente viene a ser de lo que se habla ahora, ¿no? De lo que está en tela de juicio, de la salud, el acceso a la salud pública, la educación pública, la protección del obrero, de los trabajadores, de las fuentes de trabajo también, ¿no? Como ser las pymes y y el cuidado del trabajo de la gente que genera eso, ¿no? Bueno, creo que lo primero. Este, y bueno, todo lo que está dispuesto en la Constitución, ¿no? Sobre los derechos sociales. Derechos. ¿Alguien más tiene alguna idea que quiera sumar? ¿Qué le suena a este concepto de justicia social? Bueno, Profe, ¿puede ser cuando la sociedad hace justicia, que por ahí el Estado no lo hace? no exactamente. Porque eso, si te referís por ahí a veces cuando, no sé, hay organizaciones barriales que se encargan de cuidar, o si encuentran un, no sé, un delincuente, lo capturan, lo linchan, llaman a la policía, no es exactamente eso, o no es eso el sentido de este concepto de justicia social. No, no es justicia en manos de la sociedad, sino que es otra cosa, ¿no? Que tiene un poco más que ver con lo que recién decía Mariela, si no me equivoco, por la voz, la reconozco, eh, que tiene que ver con una cuestión de derechos, de, como veníamos trabajando en las clases anteriores, de generar condiciones de igualdad, de inclusión, de Garantizar los participación. derechos, ¿no?
Sí, lo que garantizarle. dice el concepto de justicia vendría a decir dar a cada cual lo suyo, ¿no? Podríamos partir de ahí como para que tengan una idea que no tiene que ver con la parte procesal de hacer justicia, sino más bien con el tema del derecho, de dar a Exacto. cada cual lo suyo, ¿no? Bien. Entonces, Profe, sí, profe, ¿no ¿por iría qué esta también imagen del, por porque el... nosotros estamos viendo con relación al documental estas imágenes de acá que Ah, está poniendo usted? usé imágenes del documental como para que haya visualmente algún estímulo ahí para el debate, para la discusión, Profe, te- estaban un poco también aleatoriamente. Sí, con el tema de justicia social también podría ir, como decía la compañera, con el lado de derecho. Lo podría hacer relación con lo que fue el tema de la locomotora, en el cómo ella tuvo que pelear para obtener los derechos y ser reconocida de la misma forma que fue reconocido en ese entonces Mike Tyson como peleador. Yo a esto lo relacionaría también con lo que es la justicia social. claro. Eso que plantea en el documental, la locomotora, sí, es me parece como una reivindicación, un reclamo por cierta igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, ¿no? Ustedes lo pusieron muy bien en muchos de sus trabajos, que se ve las desigualdades que hay cuando hay en el formato, en el acompañamiento de las políticas, en el pago de honorarios, en la infraestructura, todo es distinto, ¿no? En el boxeo masculino y el femenino. Entonces ahí la locomotora en un momento plantea como un reclamo, hace visible ese reclamo. Sí, tiene que ver de alguna manera con eso. Lo que va a decir estos autores que estamos viendo hoy, Nancy Fraser, es, bueno, ella va a trabajar sobre dos ejes de la justicia social, ¿no? Uno es la distribución y otro es el reconocimiento. La distribución o la redistribución más justa de los recursos y de la riqueza, ¿no? Que tratar de evitar la concentración, que algunas personas no tengan, les falte, no puedan acceder y otros concentren, acumulen, capitalicen. Entonces, la distribución de recursos y de riquezas y el reconocimiento de diferencias identitarias y culturales, ¿no? Todo el texto de estos autores, de esta autora, que es súper interesante, va a estar preguntándose por estos dos ejes y por la relación entre estos dos ejes, ¿no? Hay otro texto de Nancy Fraser que a mí me gusta mucho y que tiene que ver, que se llama La lucha por las necesidades. Esta autora lo que explica es que las necesidades o el reconocimiento de las necesidades tiene que ver con una dinámica entre esferas de la vida que se las suele separar, ¿no? Lo doméstico de lo social, de lo económico, de lo político, ¿no? Y de esos límites. Y las posibilidades que tienen algunas de esas necesidades de superar esas fronteras y pasar de un ámbito al otro, ¿no? Ella va a decir que el Estado, principalmente, y las instituciones domésticas y económicas tienden a encapsular, a encerrar las problemáticas y las necesidades emergentes en el ámbito privado e individual, y de esa manera las despolitiza, ¿no? Yo digo, no, esto es un caso, hace años ya, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero no se hablaba de violencia de género, se hablaba de violencia doméstica, ¿no? O muchas veces han escuchado, no, eso es un problema que tiene esta familia, es un problema de esa persona, es un problema de la pareja, este es un problema de algunas mujeres, de algunas mujeres con hombres. No hay, o habrán escuchado también decir, por ejemplo, con mis hijos no te metas, la educación de mis hijos es un tema de la familia, se trata dentro de la casa, no tienen por qué darle ESI en la escuela, porque eso es un tema que se trata adentro de la casa exclusivamente. Entonces, lo que es esta autora es, tanto desde el Estado como desde la familia y las instituciones, hay una serie de necesidades
en estos casos, estos ejemplos que estoy nombrando, es atender las cuestiones de violencia que están atravesadas por cuestiones de género, atender cuestiones en la educación sexual en la infancia. Bueno, lo que dice el autor es que se la lleva al ámbito de la familia porque de esa manera se la despolitiza, se la desengancha de lo social, de lo colectivo. No dice, no, esto es un problema, será en todo caso un problema de esa familia. No tiene nada que ver con lo social. Es lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan que en la clase 2 cuando pensábamos a qué se referían estos autores que hablaban del pensamiento sociológico, una de las cosas que decíamos era esta capacidad de conectar lo individual con lo social, de conectar la experiencia propia con lo político, con lo que pasa a nivel macro. Entonces, lo que va a decir Nancy Fraser es que va a existir una política pública en la medida en que alguna de estas necesidades logre romper ese cerco, esa burbuja de lo doméstico y, e instalarse como un debate social, ¿no? Que un territorio discursivo, va a decir ella, de conflicto y debate, donde la sociedad pueda reconocer que esa problemática, esa necesidad no es individual, no es familiar, le está pasando a muchas personas. Hay todo un grupo, todo un colectivo, todo un sector de la sociedad que tiene ese mismo problema. Y entonces, se puede conectar lo personal con lo social, en la medida en que ese problema se vuelve algo social, algo colectivo, aparece o una reivindicación o un reclamo por una respuesta política, por una intervención del Estado, ¿no? Que puede ser una legislación, puede ser que existan programas, que existan leyes que atiendan eso, que no es un problema de una persona, de otra aislada, sino que es un problema de un grupo, que tiene una condición social. Yo ahí les mencioné, por ejemplo, la violencia, lo que se llamaba violencia doméstica y que es violencia de género lo que, eh, lo que tiene que ver con la educación sexual integral en la infancia, que surge muchas veces este discurso de no, eso no tiene que tratarse en instituciones, eso es un tema que se trata únicamente en la casa. ¿Qué otras cosas les parece a ustedes que ha surgido en este tiempo o atrás, que les suena, que son reivindicaciones o redistributivas o del reconocimiento? ¿No? Acuérdense, a ver unas placas atrás, dijimos que redistributiva sería distribución más justa de los recursos y la riqueza, reconocimiento de diferencias identitarias y culturales. ¿Qué otros reclamos, manifestaciones, pedidos les suenan que tienen que ver con esto? Y con la parte de lo que es el salario docente, o sea, que con el tema de la docencia, que tengan unos sueldos más justos, ya que, seamos sinceros, Jujuy es la provincia con el menor sueldo docente, pero igual en toda la Argentina también está pasando lo mismo. Está muy bien. Claro, no es un problema de un docente o de una docente que no sabe administrar su dinero o que no agarra suficientes horas o que es un poco vago, sino que, al parecer, a todos los y las docentes les pasa lo mismo, no les alcanza la plata, ¿no? Su sueldo no cubre el- la canasta familiar, los gastos básicos para estar fuera de una situación de pobreza. Entonces, se convierte en una reivindicación ya, en ese caso, redistributiva, que se pide que se distribuyan de otra manera los fondos, que tal sector tenga otro apoyo, otro reconocimiento por parte del Estado. Y reconocimiento en términos culturales, identitarios, ¿qué les suena? ¿Algún sector que haya pedido que se reconozca su cultura, su identidad, sus valores, su forma de ver el mundo, de entender? Los mapuches en la parte patagónica, con el tema de las tierras, puede ser. Exacto. Bien. Pueblos indígenas, también, ¿no? Pueblos indígenas suelen ser sujetos de este tipo de reivindicaciones de reconocimiento identitario, cultural y también redistributivo. Porque lo que va a decir la autora es que no es una cosa o la otra, ¿no? Y muchas de esas reivindicaciones de las que estamos hablando, en algunos casos, obtuvieron respuestas políticas, o sea, consiguieron convenios colectivos de trabajo, aumentos, nuevas legislaciones, programas, y en otros casos no, ¿no? Continúan esas luchas
Lo que va a decir Nancy Fraser es que vieron que veníamos hablando del sentido común, ¿no? De un imaginario social común donde algunas ideas se asientan y las empezamos a tomar como mecánicamente y no las cuestionamos demasiado. Va a decir Nancy Fraser como que hay un paradigma popular, algo en el sentido común que solemos equiparar la política de redistribución a una política de clase, ¿no? Bueno, las clases populares necesitan que se redistribuya, ¿no? Que hay la economía, los recursos, que es únicamente una cuestión de sector económico y que por otro lado, por otro carril, por separado, está la política de reconocimiento que tiene que ver con una cuestión de identidad que en general se la relaciona con el género, la sexualidad, la nacionalidad, el carácter étnico o de raza, ¿no? Pero lo que pasa en el sentido común es que normalmente lo pensamos dos cosas distintas. Algunos hay personas que necesitan algún tipo de política de restribución para tener un poco más de dinero, para poder sobrevivir, para poder pagar sus cuentas, etc. Y hay otros grupos de personas que necesitan que se reconozca su identidad sexual como migrantes, como personas racializadas, etc. ¿No? Entonces, ella va a decir, estos autores van a decir que se generan con, con esta forma de entender esos dos ejes algunos malentendidos, ¿no? El primero, como si fuesen distintas concepciones de injusticia, como que hay, por un lado, injusticias socioeconómicas y por otro lado existen injusticias culturales o simbólicas. Después, que entonces, otro malentendido es que se proponen distintos tipos de soluciones, ¿no? Para unos tendrá que ver con una reestructuración económica, para otros tendrá que ver con algún cambio cultural, con algún tipo de inclusión, de participación cultural. Un tercer malentendido es que esta forma de pensarlo como dos ejes que no se tocan es que se van a identificar distintos grupos. Hay grupos que por cuestiones de clase tienen necesidades o sufren injusticias económicas y otros grupos que por cuestiones de estatus, va a decir, ¿no? de ubicación en el cultural, en el campo social, necesitan o sufren injusticias por falta de reconocimiento de sus identidades, de su cultura. Y en cuarto lugar, que van a entender que hay distintos tipos de diferencias en estos grupos, ¿no? Algunos tienen injusticias que son estructurales y otras culturas estructurales en términos de estructura económica, socioeconómica, y otras que son culturas que son despreciadas, menospreciadas, devaluadas, que no son tenidas en cuenta. Entonces, lo que va a decir Nancy Fraser es, bueno, acá hay un problema. La redistribución y el reconocimiento se presentan equivocadamente como si fuesen alternativas opuestas o excluyentes, ¿no? Ella va a decir, la justicia social implica que estos dos ejes se integren, se los trabaje de forma articulada, porque los grupos sociales están atravesadas en general, por ambos tipos de injusticias, por ambas situaciones, ¿no? Y incluso, va a decir, ahora lo vamos a ver, por más de dos, ¿no? Entonces va a decir Nancy Fraser, en la actualidad, la justicia social exige tanto la redistribución como el reconocimiento. Por separado, ninguna de las dos líneas es suficiente. La cuestión, lo que hay que pensar, es cómo se combinan ambos aspectos y cómo se integra un único marco global con los aspectos emancipadores de ambas problemáticas, ¿no? Ella va a decir que estamos entonces ante categorías que son bidimensionales, ¿no? Cuando pensamos en las cuestiones de género, no solamente hay una cuestión de
de, como decía hace un ratito, una identidad devaluada, ¿no? No solamente lo que tiene en términos simbólicos, culturales, lo que tiene para decir, para opinar una mujer es subestimado en general, no es tenido en cuenta de la misma manera que lo que opina un hombre, no tiene el mismo prestigio social, sino que además eso tiene una implicancia económica, no tiene el mismo acceso a las mismas remuneraciones, a los mismos sueldos, a los mismos cargos, a puestos de trabajo. Entonces, hay una desigualdad, una injusticia que es al mismo tiempo simbólica, cultural, eh, que económica, ¿no? Y lo mismo lo podemos pensar, como hacía un ratito uno de ustedes decía, nombraba por ejemplo los pueblos indígenas. Le pasa lo mismo a las personas pertenecientes a pueblos originarios. Su forma de ver el mundo, su forma de pensar, de entender la relación con la naturaleza, el cuidado de los recursos, toda su cosmovisión, no es tan tenida en cuenta como se tiene en cuenta otras formas de otras filosofías y otras cosmovisiones que son hegemónicas, que son las que se enseñan en la escuela, que son las que aprendemos, occidentales, sino que además no tienen, por una marginación por cuestiones de raza, no tienen las mismas posibilidades de acceder a trabajos, de las mismas condiciones económicas, de muy probablemente de acceso a servicios públicos. Y lo que va a decir la autora es que además, bueno, esto es lo que estamos diciendo, no solamente se lo puede observar en cuestiones en desigualdades por motivos de género, sino también a desigualdades por razones Profe, de... Sí, una consulta, porque me llamó la atención esto de si solamente la autora menciona una raza o si salimos del texto y sociológicamente se habla de razas. Porque yo creí que ya no se hablaba de razas, porque somos todos seres humanos, pues ahí se puede hablar de culturas distintas, pero no de una raza. No está hay muy un bien, Border Collie y un nuestro alemán. está muy bien, Candelaria, tu observación, exacto. Esta es una categoría sociológica, se sigue utilizando o se utiliza en la sociología, en la antropología, se sigue usando este concepto de raza para pensar la racialización, ¿no? No porque crea que biológicamente existen distintas razas, que es algo que es una discusión que está de alguna manera superada, sabemos que no es así, pero sí que existen discriminaciones o desigualdades por racialización de ciertos grupos sociales, porque socialmente algunos grupos, por su color de piel, por su pertenencia a pueblos indígenas, por su cosmovisión, su cultura, son racializados, está naturalizado que son desiguales, que son inferiores, que tienen que tener menos acceso, que sufren marginación por estas características que tiempo atrás se consideraba que eran razas, ¿no? Entonces, dentro de estos estudios se sigue usando el concepto, pero no porque se siga pensando que existen distintas razas, ¿no? Bien, profe, Profe, entonces nosotros en los textos nos vamos a encontrar que en la sociología se sigue hablando de raza por racialización, que es una discriminación en el contexto del individuo, pero a la forma de practicarlo hablado, ¿no? Como que no se sigue hablando de una raza. Exacto, no existen razas. Ok, Si gracias. querés, tal vez correspondería, lo que pasa que, claro, como estamos como dentro de una materia de sociología, es decir, tenés mucha razón en plantear esto y en criticar que demos por entendido de qué estamos hablando. Podríamos agregarle comillas, si querés, ¿no? Razones de raza, entre comillas, ¿no? Sabemos que no existe, que no es así, pero seguimos usando este término para mostrar algo que está muy instalado en la sociedad, ¿no? profe, Sí, María. sí. Sí, me estoy confundiendo yo ahora. Lo que pasa que para mí, sí tiene, lo que pasa es que estamos, para mí, yo me estoy confundiendo por ahí con el término y cómo lo estamos hablando ahora, ¿no? Cómo lo ve por ahí la compañera.
viendo al término como si fuera desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Porque en realidad yo por ahí estudiando en otras, digamos, otras materias, y sí se ve, o sea, hay un reconocimiento a las razas, ¿no? El reconocimiento y también después podríamos hablar de igualdad y todo lo demás, pero no ver como peyorativo una raza con respecto a si hay la raza negra o la forma de mencionar esto, porque tiene este nombre que le llamamos raza. Ahora, vendría a ser como que estamos asociando el término raza a racismo, que es otra cosa distinta. Este, aquí, ¿no? Esa visión así. Y también con lo que usted decía hace rato, ¿me entiende a lo que voy, no? Por ahí la confusión, digo. Este, y hace rato usted decía estaba hablando de cómo veíamos o cómo se veía de que se hablaba de violencia familiar. Se decía si antes eran los Ajá, términos esos legales y que después se empezó a distinguir y a tratar de separar esto que era la violencia de género ajá. específico. Y justamente estaba ahora en una diplomatura y hablaba la señora Rita Segato, que ella hizo algo y me vino a la cabeza que dice, nosotros estamos viendo toda una estructura patriarcal que atraviesa todo lo económico, todo lo que es poder manejan, ¿no? Y justamente desde esa estructura se quiere que se vea como que los problemas, por ejemplo, de las mujeres o de otros sectores y demás, son problemas individuales o familiares, cuando en realidad es una cuestión social, es un problema de todos y que está atravesado por el poder que quiere que se lo vea como un problema individual de las mujeres o como un problema de como problemas individuales y no como un problema social como lo que es, ¿no? Que eso es lo que sigue sosteniendo, digamos, este tema de las violencias en las diversas formas, ¿no? No únicamente la violencia de género. Ver, Claro, como separar, ¿no? Y no ver como el claro, problema social que es. claro. Ojo ahí, Mariela, en lo que vos decías, como decías hace un ratito, bueno, existe, por ejemplo, la raza Claro. negra. Eso a ver, es una discusión, biológicamente no existe, es una discusión que está saldada. No existen las razas, la raza negra, la raza asiática, la raza blanca, eso no existe. Es la Eh, forma de mencionarlo, nada más, eso decía. exacto, es una construcción social, ¿no? Es una manera, una construcción, una forma de identificar a ciertos grupos para marginalizarlos, ¿no? Para estigmatizarlos y que sufran distintos tipos de marginalización, de desigualdad. Entonces, la sociología sigue usando esa categoría porque efectivamente en la sociedad existe ese tipo de discriminaciones por cuestiones raciales, ¿no? Entonces, no Profe, podemos una negar, consulta. sí. A mí, ¿se puede llamar, o sea, hay una diferencia entre raza o etnia? Eh, Mira, no tengo tan claro. Entiendo que etnias, a ver, son conceptos que además en el transcurso de la historia fueron tomando distintos sentidos. También raza se lo ha usado mucho casi como sinónimo de cultura, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con civilización. Eh, entonces, etnias son, si no me equivoco, y lo puedo revisar y se los digo a la clase que viene, son grupos familiares, sociales. Lo he escuchado asociado a pueblos originarios. Y no es lo mismo que raza, que como les digo, se usa como un concepto, como una construcción social sobre determinados grupos que implica estigmatizaciones, marginaciones, ¿no? Discriminación. Entonces, para no negar que eso existe, se sigue usando el concepto de raza, que
no significa en absoluto que se sostenga que es un concepto que biológicamente existe, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando se habla de sexualidades, ¿no? De género. No se entiende que sea un concepto que existe como una determinación o con una sociología biológica, sino que es una construcción social. Entonces, para no negarla, se sostiene el mismo término. Lo que va a decir, Gracias. sí, Perdón. No, eso, retomando un poquito lo que dijiste al último, Juan, que la diferencia clave entre raza y etnia es que la raza está basada en esas categorías biológicas, ¿no? Que se suponían superiores o inferiores mucho antes, sobre todo, bueno, después de la colonización. En cambio, etnias son estos grupos sociales que comparten ciertas tradiciones, un idioma, la ascendencia, ¿no? Por eso decía Juan, estos grupos familiares, ¿no? De ahí viene esa diferencia. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de leer los textos es si, por ejemplo, un texto está traducido o no, ¿no? Porque ahí no, ya digamos, si el texto está traducido, no estamos leyendo directamente a las y los autores, sino que hay un intermediario, una intermediaria allí. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando más adelante, o bueno, acá hay algunas estudiantes y estudiantes que cursando conmigo comunicación digital con perspectiva de género. Hay muchas autoras que hablan de feminismos negros, por ejemplo, ¿no? También apoderándose un poco de esa mm, palabra que por muchos años, incluyendo en la actualidad, está estigmatizada. Y hay muchas todavía que hablan de raza, de clase, de género, para poder denotar, ¿no? Esas categorías interseccionales que nos atraviesan en los cuerpos. Entonces, siempre es importante ver si el texto fue traducido o no. En este caso sí, porque son Nancy Fraser y Axel Honneth, son autores extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. gracias, Cami. Claro, tal vez la principal diferencia entre el concepto de raza y de etnia es que el de etnia es un concepto de pertenencia, ¿no? De identificación con otras personas, con una cultura en común. Entonces es un concepto positivo, donde un grupo se siente orgulloso, se reconoce, siente perteneciente a tal etnia. En cambio, el de raza es negativo en la medida que es impuesto, ¿no? Es impuesto por características físicas, fenotípicas, y que implica marginación, discriminación. Entonces, ahí también me parece que hay una diferencia grande. Bueno, lo que van a decir estos autores es que no solamente reconocimiento y redistribución, hay que pensarlo juntos, hay que pensar las personas en la intersección de esas dos necesidades, sino que además hay que pensar la interseccionalidad de distintas desigualdades de estas que estamos nombrando, de clase, de género, de raza, de sexualidad, que se entrecruzan. No podemos pensar, sumar nosotros en nuestro territorio, si quieren, de ruralidad, de, qué sé yo, bueno, económicas, de acceso a la educación, Entonces, las personas en general viven al mismo tiempo distintas formas de injusticia, ¿no? E incluso puede pasar, van a decir, que hay personas que en determinado aspecto son subordinadas, son marginadas y en otros son dominantes. Entonces es mucho más complejo que simplemente decir, por un lado, hay personas que sufren una injusticia por cuestiones económicas y necesitan una política de redistribución, y por otro lado, hay personas que sufren desigualdades por cuestiones de identidad culturales y necesitan otro tipo de política de reconocimiento. No, es mucho más complejo. Dicen, ¿no? Entonces se necesita un análisis multidimensional, ¿no? Que tenga en cuenta todos estos aspectos. Por otro lado, el otro texto que tenemos en esta clase para leer, que es Experiencias Juveniles de la Desigualdad, Fronteras y Merecimientos en Sectores Populares Medios y Altos, de Mariana Chávez, Sebastián Fuentes y Luisa Vecino, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Ellas hacen un estudio sobre los y las jóvenes en provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, específicamente en La Plata, ¿no?
y van a identificar en ese estudio que hay toda una lógica del merecimiento, ¿no? Que esto que está entre comillas, según qué, para quién y depende de su esfuerzo, es una frase que resume y justifica la repartición de los recursos y también, así como los recursos, y también las sanciones, los estigmas, en los sectores populares que ellos analizan, ¿no? Uno podría pensar que esto es más amplio, que no solamente pasa en los sectores populares, pero estos autores y autoras están trabajando sobre los sectores populares de tal lugar. Entonces dicen, bueno, en estos sectores, esta lógica de qué, para quién, según qué tanto se esfuerza, es lo que organiza la distribución de recursos y sanciones, y aparece esta palabra acá, que es la de mérito, ¿no? El mérito, habrán escuchado hablar mucho en estos años de la meritocracia, ¿no? El esfuerzo y el mérito son los criterios morales que legitiman jerarquías, distintas ubicaciones y posiciones dentro de la estructura social, y que naturaliza las desigualdades de las que estamos hablando, ¿no? Hasta veníamos leyendo a Fraser, decíamos, bueno, existen desigualdades por cuestiones de género, de raza, socioeconómicas, bueno, tienen que ver con la distribución de los recursos, tienen que ver con reconocimientos culturales. Bueno, acá lo que dicen estos autores, por eso tiene muchas relaciones, se invisibiliza toda esa complejidad, que hasta hace un ratito la autora decía, che, tenemos que ver un mapa que es mucho más complejo. Bueno, acá se invisibiliza y se lo lleva todo a una lógica de mérito y esfuerzo. Si te esforzaste o no lo suficiente, ¿no? Los que se esfuerzan y los que no lo hacen. Punto. Eso es lo único, pareciera, que importa en muchos de los discursos que escuchamos, ¿no? Entonces, se establece una especie de, dicen estos autores, de orden natural del esfuerzo, ¿no? Pareciera que todo lo que acabamos de ver con Nancy Fraser no existe y la única explicación que hay de la distribución de los recursos, de quienes tienen más, quienes tienen menos, quienes acceden más, quienes acceden menos, quienes son más o menos reconocidos, tiene que ver con una cuestión de el merecimiento, ¿no? Entonces, de esta manera se proyecta, dice ella, se legitima un proyecto que es ideológico, ¿no? Bajo esta premisa de que el que se esfuerza, progresa y le va bien. Al que le fue mal, es porque no se esforzó lo suficiente, es porque es un vago, ¿no? Si a alguno le fue mal, es vago. Si querés que te vaya bien, tenés que esforzarte. No tiene que ver con nada esto, con lo que comenzamos charlando en la clase, con el ejemplo del tenis, todo, ¿no? Pareciera que no tiene nada que ver ni con el acceso, ni con el recurso económico, ni con si sos o no marginado por cuestiones de raza, de género, de nada. ¿Te esforzaste o no te esforzaste? ¿Sos trabajador o sos vago? ¿No? Y simplifica de esa manera las explicaciones de lo social. Entonces van a decir, lo que va a decir, y acá también tiene mucho ahí link con lo que veíamos del texto anterior, que la etnorracialización, la racialización, lo que llamamos hace un rato, marginación y discriminación por cuestiones de raza, ¿no? Y la generización del mérito refuerzan las desigualdades, ¿no? Profe, quería hacer una consulta, porque Sí, me fui un poco con este tema de los términos y se me viene una pregunta, ¿no? Digo, si en la historia de la Argentina, de la educación, o sea, de tener educación gratuita, existió algún tipo de discriminación. Sé que en sus orígenes sí, pero no sé, no tengo muy clara la historia, por eso pregunto, porque yo tengo entendido que por lo menos creo que la primaria y la secundaria son 141 años desde que se hizo la ley y la universitaria 75 años. Entonces, a mí me viene la pregunta porque digo, ¿por qué siguen existiendo personas que siguen habiendo analfabetismo en Argentina? A pesar de tantos años, ¿hubo una discriminación entonces por parte del Estado o cómo fue? Porque no, la verdad que no entiendo. O sea, leyendo, tratando estos términos, ¿no? Y oyendo un poco los textos y a todo, me llama la atención, digo, ¿cómo puede ser? claro. Bueno,
Está buena la pregunta. Claro, una política como esta, como la educación pública, como aquellas escuelas que son públicas y son gratuitas, ¿significa que está saldado el acceso a la educación en las mismas condiciones, de igual calidad para todo el mundo y punto, simplemente porque existe la escuela pública? Digo, hay escuelas públicas repartidas de forma justa en todo el territorio, o hay lugares donde los pibes y las pibas, para ir a la escuela, no hay transporte público, tienen que caminar muchísimo. ¿Todas las escuelas tienen la misma calidad educativa? No, hasta la década del 90 las escuelas dependían del Ministerio de Cultura de Educación de la Nación, después se provincializaron. Entonces, hoy, ustedes lo saben perfectamente, si no, no habría, por ejemplo, tanta demanda para entrar a las dos o tres escuelas que están ahí en el centro de Jujuy, ¿no? No todo el mundo puede entrar a la normal. No todo el mundo puede entrar qué sé yo, a las escuelas técnicas. Hay un cupo. Y si no entras, terminás yendo a otra. Y sabemos que la calidad educativa en una escuela de barrio no es la misma que en una escuela del centro, ¿no? Y sabemos que muchos pibes no pueden ir a la escuela porque tienen que quedar trabajando con sus papás en el campo. Están ayudando a las familias, por más que la escuela sea gratis, sea pública, los chicos están ayudando a sus papás campesinos o lo que fuera, o están cartoneando, o viven en la calle y no pueden ir a la escuela. Entonces, no alcanza únicamente con la existencia de esa política, sino que después hace falta otras políticas, otros programas que complementen, ¿no? Y además eh, ir sosteniendo, ir mejorando, ir perfeccionando por supuesto que es virtuosa, el sistema de educación pública en nuestro país es algo virtuoso, es algo que tenemos que sostenerlo y defenderlo, pero eso no implica per se que cualquier pibe en cualquier punto de Argentina, con cualquier situación familiar, económica, de género, perteneciente al grupo social que sea, todos tienen la misma educación, el mismo acceso. No, porque como dicen estas autoras, están atravesados por distintas situaciones de desigualdad, no solamente acceso a la educación, ¿no? Voy a retomar algunas cosas que están en el chat, porque ahí vi que escribieron un montonazo. A ver, voy a leer. Verónica Chaile dice, igualdad de oportunidades sería ponerse a entrenar para tener la misma oportunidad de competir. En el video está demostrado la inferioridad que se siente. Bueno, sobre el video, yo ya lo leí, espera. Según Nancy, dice Nancy Fraser, la articulación de reconocimiento social y redistribución económica. Claro, hay que articular ambos ejes, el reconocimiento social y la redistribución económica. Justicia social, dice también Verónica Chaile, sería garantizar derechos pero a la vez obligaciones dentro de una sociedad. Matías se pregunta, ¿los espacios políticos entran lugar en la lista por ley? Bueno, ahí hay, por ejemplo, hay legislación sobre una, un armado de listas y de participación, representación política, autoridades políticas, representantes, con igualdad de género, ¿no? Tiene que haber igual cantidad de hombres y mujeres en las listas para que después los haya en los cuerpos legislativos, en el Congreso. La diversidad de lenguas y culturas. Sin ir más lejos, Jujuy tiene un feriado por la Pachamama. Y no en todas las provincias lo tienen. La Semana Estudiante entra. Chávez, dice Silvana, habla de la discriminación de beneficiarios de programas sociales. ¿Sería eso una injusticia social? Claro, hay muchas veces que los beneficiarios de programas sociales sufren una discriminación. Son estos que se llaman planeros, ¿no? Tienen que haber escuchado 1000 veces hablar mal de los planeros, que son los que tienen algún tipo de beneficio social, ¿no? Los que tienen un plan de trabajo, de primer empleo, de cobertura ante el desempleo, de asignación social por hijos, algún beneficio, alguna exención o beneficio sobre los servicios, la vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, muchas veces las personas que acceden a este tipo de programas son marginadas, son estigmatizadas, son discriminadas por ser
planeros, por colgarse de la teta del Estado, por ser, ¿no? Todo esto que escuchábamos decir, ¿no? Por estar viviendo del Estado, mientras otros, mientras los argentinos de bien pagábamos los impuestos, trabajamos, y qué sé yo, hay otros que se cuelgan, lo escuchamos con los jubilados, esos jubilados y jubiladas, amas de casa, ¿no? Ahí podemos retomar lo que veníamos hoy. Las amas de casa, las jubiladas que hicieron todo el tiempo trabajo en el ámbito doméstico, que mucho tiempo fue circunscrito exclusivamente al ámbito doméstico. No, este es un problema de tu casa. Vos no habrás querido salir a trabajar, habrás preferido quedarte a cocinar o qué sé yo, y bueno, no trabajaste nunca en tu vida, ¿por qué vas a acceder a una jubilación? Entonces, en algún momento, esa situación fue planteada por colectivos feministas. Che, esto no le pasó a una mujer o dos, esto le pasa a la gran mayoría de las mujeres. Tenemos un trabajo dentro de la casa, un trabajo de limpieza, un trabajo del cuidado, un trabajo de crianza de niños, entonces hay que reconocerlo como trabajo. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de que esas personas también puedan acceder a una jubilación, ¿no? Entonces hay todo un sistema de jubilación para personas que no hicieron los aportes porque hicieron tareas de cuidado o porque o porque trabajaron informalmente, etcétera. Bueno, hoy eso se está siendo cuestionado. ¿Por qué con mis aportes le tengo que pagar la jubilación a la que nunca trabajó? A la que se quiso quedar en su casa cocinando, a la que se quedó cuidando al niño y nunca trabajó. Volvemos a discutir cosas que parecían saldadas, ¿no? Y hoy hubo un retroceso en muchas de esas conversaciones. Profe, Profe, por ejemplo, el caso de este hecho de la redistribución, se habla mucho, por ejemplo, de que hay ciertas personas a las que se le da, digamos, como una dádiva, porque no es algo que le permita a esas personas progresar a algo mejor. Y el caso de los gobernantes que generan ese tipo de planes o ellos en el poder cobran muchísimo. Entonces, ¿en qué sentido se habla de redistribución en ese caso? Claro, bueno, eso lo charlamos, si no me equivoco, en la clase pasada y le habían planteado algo parecido a la profe Camila, ¿no? Como, bueno, del meme este de un funcionario que está con una Mac, mientras las compus que reparten el programa Conectar Igualdad son unas compus, unas netbook de menor calidad. Entonces, me parece que son dos temas que tenemos que poder separarlos. Por un lado está una clase política muy aislada de la realidad, muy aislada de la- de las personas, de los ciudadanos que tienen que representar, de sus intereses, de las problemáticas, de las necesidades, de cómo vive la gente en los barrios y todo. Eso es un problema. Tenemos un problema con la clase política, este, que muchos de nuestros representantes políticos no nos representan, viven en una burbuja, ¿no? Como dicen ustedes, tienen el mejor de los autos, la mejor de los campos, viven en un country, no tienen ni idea de lo que pasa en los barrios. Eso no invalida las políticas de justicia social, no invalida que haya programas de vivienda para que la gente pueda acceder. Por más que el funcionario... ¿Qué pasa con ese funcionario que vive en un country? Bueno, no debería ser así. Ahora, ¿necesitamos programas de vivienda para que sí? Son necesarios, hay gente que no tiene dónde vivir. Necesitamos programas que haya pibes y pibas que tengan acceso a equipamiento informático. Y sí, porque si no hay un montón de chicos y chicas que no podrían tener una compu, no se pueden conectar a internet, no podrían estar haciendo como Claro, ustedes pero, o ahora. sea, por ejemplo, el caso en lugar de generar ciertas políticas, porque también por ahí hay chicos que hablan sobre si también incluye la política y todo eso. ¿No hay ciertas políticas que puedan generar condiciones en los países donde no se puedan hacer inversiones? Por ejemplo, generar más lugares de trabajo donde las personas, en lugar de recibir una netbook del Estado que tal vez no tiene el funcionamiento que tiene una máquina Mac, por ejemplo, pueda acceder a un empleo donde pueda comprarse esa persona un aparato de esa calidad. O sea, a veces los gobiernos no generan eso también de que las personas no puedan, o como se habla ahora en las universidades, las personas más pobres no acceden a la universidad porque no tienen las condiciones para pagarse libros, ni internet, ni transporte. Sin embargo, se hablaba de que hay muchos funcionarios dentro de las universidades que cobran o se asignan 18 millones de pesos de sueldo, digamos. Entonces, ¿dónde está eso? Eh, Visto en la sociedad, digamos. O sea, falta mucho por ver.
Sí. Profe, Que lo de los ah, sueldos fue una mentira, una fake news, profe. ¿Cómo? Perdón, Rubén, profe, dame un segundito, Mariela. perdón. No, le Rubén, decía que la compañera hacía alusión de los sueldos Excesivo. excesivos, ¿no? Que había unos funcionarios sí. de las universidades, pero eso se comprobó que es una fake news, ¿no? Que cobran 18 No, en millones y demás. realidad sí se publicó eso, perdón, sí se publicó eso que salió Pero no es fake oficialmente news. de la diferencia de sueldos de ciertos funcionarios de las universidades, no como fake, sino como que realmente salió del secretario de universidades, o sea, algo que no es mentira. Más allá de eso, yo no digo que no sé cuánto cobrarán, pero me hago referencia a los más pobres que no pueden acceder a las universidades cuando existen personas que cobran mucha cantidad de dinero. Entonces, ¿dónde está esa redistribución en ese sentido? Perdón, Pero compañero, pero Yo, como por Bueno, dice ejemplo, el no veo compañero, mal no, 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 los no, yo digo, profe, nosotros por ejemplo no veo mal si, por perdón, como ejemplo, dice, hay alguien una confusión acá, ¿no? Como dice el compañero, se van actualizando las noticias. Sí se hizo, digamos, una publicación con el recibo de sueldo y efectivamente es 1.800.000 y no 18 millones, ¿no? Eso porque si no vamos a seguir confundidos y Claro, vamos a seguir claro, claro, confundiendo a todos claro. los no, compañeros. el recibo lo A hizo lo como que profesor, iba, pero no como profe, vicerrector de esa persona. Claro. No Bueno, hizo pero su a recibo ver, de sueldo. esperen que haya, aparte de varias profe. manos, va, no hay manos levantadas, pero había como varias personas que tenían ganas de hablar. Eh, sí, me parece, ahí veía recién un mensaje de Matías también en el chat. No, digo, más allá de los sueldos de los funcionarios o no. Hay algo que es claro, que me parece que lo vemos. Si quieren, salgamos del ámbito de la universidad para discutir. O sea, podemos pensar por qué gana lo que gana un senador nacional cuando el sueldo mínimo está tan bajo y no alcanza ni siquiera para pagar la canasta básica, etcétera. Eso sí, pero me parece que son dos cosas distintas. Por un lado es el sistema político, ¿no? Que hay en otros países un montón también de legislación de lo que pueden o no pueden hacer los funcionarios públicos, de leyes de transparencia, de que tienen que publicar de verdad sus saberes, sus sueldos, sus capitales, etcétera. Pero me parece que es un tema por otro lado. Estamos hablando nosotros de políticas, o sea, más allá de la vida de los funcionarios y de todo lo que sabemos que no funciona en el sistema político. Estamos hablando de las políticas, ¿no? Una cosa es hablar de los políticos y otra cosa es hablar de las políticas, ¿no? El sistema político, me parece que es una discusión que un poco nos excede y que nos saca de tema. Las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas de las que estamos hablando son políticas que sean capaces de, ¿no?, generar redistribución económica, generar reconocimiento identitario, cultural, que es lo que están planteando. Y como decía ahí un mensajito, hace un ratito Silvana en el chat también, decíamos, bueno, muchas veces quienes acceden a estos programas son, que es lo que plantean las autoras y autores, son inmediatamente tildados de planeros, por lo tanto, de vagos. Son los que no trabajan, los que no quieren trabajar. Los que no quieren, habrán escuchado más de una vez ustedes decir, no, no puedo contratar a nadie para hacerme. Hace un montón que tengo el cartelito de mozo ahí pegado en la vidriera y no viene nadie porque nadie quiere trabajar porque todos tienen planes, no les gusta trabajar. No, bueno, hay una idea de que los que acceden a beneficios sociales no quieren trabajar, son vagos. Eh, y cuando empezamos a ver, la mayoría de nosotros tenemos igual algunos de estos beneficios, ¿no? Desde el BEGU hasta algún tipo de beneficio en las tarifas de energía eléctrica, o etcétera. Y como dice ahí Susana, muchas veces no quieren trabajar, no quieren tomar porque son condiciones laborales miserables, ¿no?, que es la palabra que se usa, ¿no? Sueldos muy bajos, informales, en negro. Ahora, esperen, ahora le doy la palabra a Cande, a Isabel. Quiero leer dos o tres para ponerme al día con los mensajitos que están ahí. Matías decía, un poco más temprano, decía, me estoy mareando. Culturas o cosmovisiones. Y el concepto de ser marrón. Bueno, todo eso, si lo pensamos como en términos de culturas, la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no?, que es como su manera de entender el mundo. La cosmovisión es la manera de entender
su organización social, su organización política, su relación con la Pachamama, con los otros seres vivos y los seres no vivos, de organizar el tiempo. Entonces, eso es una cosmovisión. En un punto podemos pensarlo casi como un sinónimo de cultura, ¿no? Desde un sentido más antropológico, la idea de cultura es cómo nos organizamos como sociedad, cómo las instituciones, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo pensamos la salud, el trabajo, la familia, lo político, la alimentación, o sea, en un sentido, ¿no? Desde la antropología, el sentido de cultura es amplio, ¿no? A diferencia de muchas veces también en el sentido común, en el habla cotidiana, que cultura es casi sinónimo de arte, ¿no? Cuando yo digo, a mí me gusta mucho la cultura, este, a mí me gusta mucho la cultura, así que este fin de voy a ir a los Hornitos. Bueno, lo que te gusta es el folclore, te gusta la música, te gusta bailar, es parte de la cultura, sin duda. ¿No? La tradición, las costumbres, la danza, la música, es parte de la cultura, pero desde la sociología, desde la antropología, cultura es un término mucho más amplio, tiene que ver todo aquello que hacemos como sociedad. Por eso, por eso le confundí acá a Matías cuando yo hablaba de cosmovisión, o la identidad, o lo marrón, este, son todos componentes de esa construcción que es lo cultural. Eh, y como dice Sofía, ahí en el final del chat, hay que cuestionarse todo. Un poco el planteo de la sociología y de esta cátedra es incomodarnos. ¿Vieron? Lo hubieran visto, lo vieron con la profe. Incomodarnos, preguntarnos por todo. ¿De dónde viene esto? Estuvo buenísimo lo que planteó hace un rato Candelaria. Decía, che, ¿por qué hablamos de raza? ¿Existe o no existe la raza? No, biológicamente no, pero lo usamos porque es una construcción social, ¿no? Entonces, el ejercicio es preguntarnos por todo acá. La sociología se pregunta, se incomoda, sale del sentido común. Ahora, ahí tenían, como habían intentado hablar Candelaria e Isabela. No, profe, era una cuestión de lo que estaba mencionando anteriormente las ambas compañeras y compañeros, pero no es para seguir el tema. Listo. Dale, gracias, Candelaria. Profe, Sí, sí, con lo que usted había mencionado recién de este tema del merecimiento, que también, o sea, no estoy aislando los conceptos que está dando hoy, ¿no? Esto de las construcciones sociales, también lo de ayer estaba en la feria de Monterrico y veía cuán cantidad de gente campesina es la que asiste, digamos, los fines de semana a la feria y lleva a la familia, a los hijos y compra cositas. Y me acuerdo que como ropa usada, juguetes y calzados y cosas así. Y la verdad que no veía gente, yo pensaba encontrar por ahí finqueros y cosas por el estilo, la verdad que ninguno de ellos. Y después estaba viendo también en cómo un poquito más allá vamos al Carmen y nos encontramos con los finqueros digamos, en las tipos en las confiterías y demás, y cómo esa división y el merecimiento, y después de sí, esta gente también no tiene acceso, la gente que va a trabajar al campo no tiene un boleto discriminado, ¿no? No paga un 50%, o como nosotros, por ejemplo, como alumnos, tenemos el boleto, la sube, ¿no? Ellos para ir a trabajar no tienen un boleto discriminado. Los jubilados sí, pero esta gente y también, o sea, si es por el merecimiento, toda esta construcción mentirosa que están haciendo ahora, si es por el merecimiento, esta gente que está de sol a sol laburando ahí, quemándose y dejando la vida, digamos, y está, digamos, las condiciones de acá un tiempo que yo trabajaba ahí en Monterrico y atendía, digamos, los casos laborales, de cómo eran los jornales, las deudas que ellos tenían. Ahora creo que con esta idea también del merecimiento, creo que ha habido esa gran franja, que se han hecho muchos más, este, con más capacidad de dinero, digamos, los finqueros, a diferencia de sus empleados, ¿no? sí, La franja que he visto ayer es muchísimo más que hace, digamos, unos 7 años atrás. sí, Eso totalmente. total Sí, 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 ayer. sí. A ver, Isabela estaba hace un ratito intentando hablar, me parece, ¿o no?
No, profe, era para aportar, pero ya todos los compañeros dieron un punto clave, así que no. No, ¿Sí? no, ya Bien. dije. Claro, bueno, ahí lo que voy a decir con la presentación, así avanzamos, que nos queda poquito tiempo para la clase y todavía falta un poquito. Pero lo que plantea Mariela es cierto, tiene que ver también con cuestiones de ruralidad, de tipo de acceso a distintas tareas en el trabajo, ¿no? De cuestiones geográficas, de la necesidad de trasladarse. Bueno, vamos a la... Bueno, esto un poco esta pregunta que tenía acá preparada para ustedes, lo estamos discutiendo hace un rato. Entonces, y ahí había un mensaje en el chat, bueno, ahora no lo puedo leer, pero el último compañero, usted, si no me equivoco, Toscano, de apellido, decía esto, bueno, pero ¿cómo puede ser que a las personas con discapacidad se les llama vagos? Porque bueno, son, y lo dice su compañero, nunca más claro que con las personas con discapacidad que necesitan un acompañamiento, una ayuda, algún tipo de política que les permita acceder, porque tienen claramente, están en una situación de desigualdad en ese caso por su discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, esto lo venimos charlando, pero evidentemente no necesita, no depende únicamente del esfuerzo, lo están diciendo también ustedes, del mérito de que te vaya bien o no en la vida, ¿no? Lo que advierten estos autores, autoras en el análisis que hacen, cuando ven qué pasa con los jóvenes platenses de La Plata, provincia de Buenos Aires, es que tienen estos problemas, ¿no? Eh, que pueden acceder al sistema de salud solamente ante emergencias muy graves, ¿no? Que hay mucha deserción escolar y hay poco apoyo educativo, que no hay muchos espacios públicos recreativos y culturales, que sufren violencia institucional, hostigamiento policial, maltrato en el sistema penal, no en las cárceles, que hay que algunos de ellos proyectan su futuro, y eso les tiene que recontrasonar a ustedes. Ustedes tuvieron la posibilidad de elegir esta carrera y estar acá y decir a mí lo que me gustaría es ser comunicador, comunicadora, pero estoy seguro que muchos y muchas de ustedes tienen amigos, familiares, conocidos, que no ven muchas más opciones que entrar en la fuerza de seguridad, ¿no? Que su única manera de proyectar su futuro es decir, bueno, me voy a alistar, voy a tratar de ser policía, de ser gendarme. Bueno, esto es el análisis que hacen estos autores y autoras cuando estudian qué pasa con los jóvenes platenses. ¿A ustedes cuáles les parece que son los problemas de los y las jóvenes en nuestra provincia? ¿Son los mismos? ¿Son otros que estos que vemos acá? Deserción escolar, escaso apoyo educativo, falta de espacios públicos, falta de acceso al sistema de salud, violencia institucional, únicamente proyección en las fuerzas de seguridad. ¿Ustedes qué ven? A ver, los que están hablando menos que los otros. Profe, Profe, yo creo que, yo cuento por mi experiencia, yo tengo 34 años y cuando yo recién había salido de la secundaria y me puse a estudiar en la facultad, yo estudiaba en ingeniería y en ese momento, yo ya vivía sola, ¿no? Yo ya no tenía el apoyo de mis padres. Entonces yo buscaba la manera de poder estudiar para comprar los apuntes y esas cosas porque antes no había tanta digitalización. Y para pedir una beca, yo, como estudiaba una carrera de pregrado, era analista, programador, tenía que tener un promedio de 8 y, no sé, unos requisitos que eran como, tenías que esforzarte mucho para tenerlo. Aparte de eso, no me acuerdo, creo que solamente podías desaprobar 2 materias o algo así. Y tenías que luchar mucho para tener esa beca. Y esa beca era muy poquitito, era muy, muy, muy poco. Yo me acuerdo, no sé, que yo trabajaba en un bar así, y me pagaban 5.000 pesos por mes en el bar. Y la beca esta era de 2.000 pesos. O sea que era mucho menos que ganaba en un trabajo. Pero a mí me costó mucho primero no podía tener esta beca porque tenía obra social. Entonces había como muchos palos para pedir. Yo decía, ¿qué pasa que la sociedad no te ayuda? Pero hoy en día yo veo que eso es diferente. Hoy yo estoy estudiando en la Facultad de Humanidades, puedo pedir el BEGU, a pesar de, o sea, no tener relación en dependencia o sí, o puedes pedir el BEGU igual. O sea, hay muchas posibilidades que antes no había. A mí no me parece que a mí me parece que mejoró las cosas. No sé si a algún compañero le pasó lo mismo o qué pueden ver ellos, pero yo creo que
mejoramos mucho. Creo que lo que se debe de la deserción de los estudios, me parece que es porque los chicos no se pueden ambientar a la facultad, pero porque vienen con la idea de que todo siga fácil, de que todo le den, digamos, que todo le den de arriba. Creo que eso es lo que yo veo más, por lo menos en los entornos en donde estoy últimamente, ¿no? Por estar en la facultad, de conversar con la gente, que están vagos, digamos, pero no creo que sea algo, no sé si tiene que ver con la política eso. Bueno, ahí hay un... Claro, Profe, yo creo que hoy claro, se crearon nuevos tipos de empleos distintos que ya no requieren tal vez un título universitario como ser un influencer o abrirte tu canal de YouTube. Tal vez cambiaron muchas cosas que hoy los jóvenes con un título universitario o incluso a veces para entrar a empresas y esas cosas ya no te piden como un título, sino como por lo menos tener ideas o haber hecho cursos de ciertas cosas, entonces tal vez haya un cambio en ciertas cosas. claro. Bueno, Pero por ahí se precariza la falta de instrucción, no estamos viendo todavía, pero eso es una precarización también del trabajo, ¿no? Estás haciendo claro. un trabajo, y no tenés idea que en realidad tenés que tener otro tipo de pago, en Mm. realidad estás haciendo 3, 5, 10 tareas y te pagan un sueldo. Eso Sí. no se puede ver si no se accede a educación también, ¿no? Y a la Yo instrucción que hay que creo que tener. las, Ah, esperen, perdón, esperen, esperen, creo que que la creo que sociedad no valora. Isabela está otra vez intentando hablar. No, eso es yo, profe. Profe, y la verdad que yo sí coincido con la compañera Luciana porque la verdad que hoy en día, y eso que soy joven, ¿no? Pero los chicos hoy en día tienen la, el alcance, los recursos, todo para poder estudiar ahí, digamos, por cómo decir en la esquina, pero porque hay BEGU, hay becas, de distintos tipos de becas, la beca Progresar, en el caso de los chicos que hacen economía o ingeniería, la beca Belgrano, pero hay varios chicos que no los aprovechan. Por ejemplo, acá en el norte, varios chicos directamente a qué se dedicaron en el tema del estar tomando o el no, en el consumo de por sí. Y la verdad que es muy triste porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá ya es grandecita, pero eh, ella hacía un sacrificio enorme para ir a estudiar, no tenía vego ni nada, o sea, y viajaba a dedo, comía lo que Claro, podía y la verdad que es claro, bastante deprimente. claro, claro. Bueno, a ver, esperen un cachito, que me gustaría poder terminar este texto para que les queden estos conceptos que, de alguna manera, lo que yo les voy mostrando en las placas es como lo resaltado, es como una guía de lectura, una clave de lectura para este texto que ustedes lo tienen que leer. Entonces quisiera poder avanzar así les quedan algunas de estas ideas de los autores y las autoras. Está buenísimo todo lo que están planteando. Es una conversación que podríamos estar, a mí me encanta, podríamos estar toda la tarde. Eh, ¿Qué dicen estos autores y autoras en el texto? Que hablan de que hay un aprendizaje desde la infancia y que está muy enclavado en el sentido común de que lo que ganamos con el esfuerzo propio vale más, ¿no? Que si te esforzaste mucho, vieron que venimos hablando de esfuerzo y de mérito. Si te esforzaste, si lo que tenés, tuviste que romperte el lomo, vieron que hay un montón de expresiones de este tipo, ¿no? Eso vale más. Y eso legitima de tal manera el sacrificio individual que lo que van a decir estos autores es que justifica, como decía hace un ratito, creo que Mariela, la precarización, la explotación laboral, la explotación, lo que en términos marxistas se podría entender como la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Propia del capitalismo. Y lo que van a decir es también que el esfuerzo es una frontera móvil, ¿no? Una frontera que cada uno la va a poner para diferenciarse del otro, ¿no? Como toda construcción identitaria. Que el esfuerzo organiza la diferencia entre unos y otros. Nosotros, los que trabajamos. Ellos, los choriplaneros, los vagos, los planeros, los que no quieren. Nosotros, los estudiantes que nos esforzamos. Ellos, los que no quieren aprovechar lo que se les da.
nosotros los que nos construimos la casa con nuestro esfuerzo propio, aquellos que les dieron una vivienda, ¿no? Entonces, esa frontera se va moviendo y justifica la inclusión, la exclusión, los premios y los castigos de distintos grupos, ¿no? Van a identificar tres características propias de ese esfuerzo bien entendido, ¿no? El esfuerzo que justifica, que, que valida, que legitima. Por un lado es esa búsqueda del progreso y la movilidad social. El esfuerzo se explica en la medida que uno busca moverse, ¿no? Que ascender, migra en búsqueda de mejores condiciones laborales, que puede ascender en el sistema laboral. Por otro lado, otra característica es el desgaste físico, ¿no? El verdadero trabajo, entre comillas, es el que te hace pelota, el que te deja el cuerpo. Cuando vos terminas la jornada decís, no doy más, estoy roto. Estuve todo el día laburando y mira cómo quedé, ¿no? En cambio, no así el trabajo de escritorio, el de oficina, el que es un trabajo cómodo, ese no es trabajo. El verdadero trabajo es el que te rompe el cuerpo, ¿no? Y después, por otro lado, el esfuerzo familiar es otro factor que estos autores identifican. Cuando toda la familia hace un esfuerzo para que alguien de la familia logre avanzar. Entonces, ¿qué es la movilidad social ascendente? Esa posibilidad de ascender en esa organización social, como lo vieron con la profe Camila en la clase pasada, de poder pasar a integrar otro grupo social. Y lo que va a decir estos autores y autoras es que ese progreso familiar, esa movilidad social, se apoya en cuatro relatos. Uno, tierra y vivienda, qué tipo de propiedad, ocupación y de qué material está hecha tu casa, en qué barrio vivís, en qué lugar, qué tan grande, tan chica es tu casa, cómo está hecha, cómo accediste, cuántas personas viven, esto está bastante parecido, qué acceso tenés a servicios, a infraestructura, qué posibilidades tenés de trabajo, qué opciones, en qué condiciones, qué prestigio tiene tu trabajo. Sabemos que no es lo mismo ser CEO de una empresa que ser albañil, no te da otro prestigio social, te ubica de distinta manera en la sociedad. Y el acceso a políticas y a programas públicos, tales como programas sociales, a la salud, a la educación. Y van a decir los autores, las autoras, que hay tres tipos de esfuerzos que son eh, reconocidos como tales. Uno, moverse para progresar, lo que decimos hace un ratito, ¿no? El relato del progreso y la movilidad social se apoya en la idea de que para estar mejor hay que moverse, hay que buscar, hay que migrar, hay que irse a buscar a otro lado, hay que irse a estudiar a otra ciudad, hay que ir a buscar trabajo al sur o a Buenos Aires, o hay que poder viajar a otra ciudad para estudiar y no quedarse. El que se queda no quiere progresar, el que se queda no se esfuerza demasiado, ¿no? Lo mismo, retomemos, ¿no? Estamos hablando, entre comillas, retomemos que todos esos autores y autoras van a entender que en realidad el que se queda no elige, o puede ser que lo elija, pero en general tiene que ver con más cosas, ¿no? Con que tiene que ayudar en la casa, con que tiene que trabajar, con que por ahí no tienen los fondos o los recursos para irse a vivir a otra ciudad, etcétera. Pero en el imaginario social, el que se mueve es porque quiere progresar, el que no, no. Otro lo que decíamos, cansarse y resistir, ¿no? Tener un cuerpo que se aguanta el trabajo duro, el desgaste corporal, ¿no? El que termina la jornada cansado es porque verdaderamente trabajó, verdaderamente le pone. No aquellos que tienen un trabajo descrito, un trabajo que no te rompen el cuerpo. Y el tercer, lo de estos, en el imaginario de estos esfuerzos que validan el, el trabajo es el sacrificio familiar, decíamos hace un ratito, ¿no? Que toda la familia acompañó, ayudó a que uno de los miembros pueda viajar, pueda irse a estudiar. Entonces, la pregunta que surge, sobre la que estamos girando en toda esta clase, es, bueno, ¿y quiénes son entonces quiénes somos trabajadores y quiénes son vagos? ¿No? ¿Quiénes son los que se esfuerzan y los que se esfuerzan? Y encontramos todas estas fronteras, acá están
marcadas con esa barra, permanentemente en las conversaciones, ¿no? Los trabajadores y los vagos o los planeros, los productivos y los improductivos, los jubilados, la gente de bien y los cucas o la casta, los ciudadanos y los delincuentes, ¿no? Entonces, todas estas divisiones se organizan entre un nosotros, que es legítimo, que es esforzado, ¿no? Un grupo que hacemos las cosas bien, que trabajamos, que como toda nuestra familia se esforzó para que podamos hacer lo que hacemos, que nos rompemos el lomo, que hicimos un esfuerzo por movernos, por ir a otro lugar, por buscar otro trabajo, por estar en otro lado, y estos otros que son vagos, son cómodos, no quieren trabajar, no les gusta, no se quieren esforzar. Entonces van a hablar, Becker, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase 2? De estos procesos de etiquetamiento, ¿no? De etiquetar, que es un proceso que genera exclusiones, ¿no? Que deja a otro en un lugar estigmatizado, que refuerza la superioridad moral de quien pone la etiqueta, el que puede poner la etiqueta se considera moralmente superior, y que son todos mecanismos que terminan estableciendo, definiendo quién vale la pena y quién no, quién se merece que le vaya bien y quién no, quién merece acceder a algunas cosas y quién merece también castigo, ¿no? Que para terminar el texto, lo que dicen las autoras, que está bueno, es interesante, es que no solamente se merecen y se ganan beneficios, sino que también se terminan mereciendo castigos, ¿no? Los vagos, los que no se esforzaron lo suficiente, los que no se rompen el lomo, los que no se mueven, los que no son acompañados por su familia, lo que merecen es castigo de la sociedad, ¿no? No solamente se merecen premios, sino también sanciones, se merece el fracaso. Te deja muy solo este discurso, porque en todo caso, si te va mal, es porque no quisiste, porque no te esforzaste lo suficiente, porque no te rompiste el lomo demasiado, ¿no? Entonces, este discurso del merecimiento, dicen los autores, las autoras, habilita una subjetivación que es negativa. Es que los jóvenes, que con el grupo con el que trabajaron para hacer el estudio, los jóvenes de La Plata, se terminan viendo a sí mismos como responsables de su fracaso, ¿no? Responsables de su situación. Si no les fue bien es porque tal vez no hicieron lo suficiente, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a esto que en las primeras clases dijimos que es un poco la base del pensamiento sociológico, que es no desconectar lo individual de lo social. Si mi conclusión es, ¿será que yo no hice lo suficiente? Estoy desconectando mi situación personal de todo el contexto social, ¿no? Si fracasé es porque no me esforcé demasiado, si fracasé es porque no me rompí demasiado el lomo, si fracasé es porque no fui tan creativo, porque no me moví lo suficiente, porque no pude. Bueno, es un discurso que te desconecta lo individual de lo social y que te deja muy solo. Toda, así como el éxito, si lo conseguís, es tuyo, también el fracaso es solo tuyo. Y es muy difícil de afrontar, ¿no? Porque no tenés con quién compartirlo. Si vos podés con otras personas decir, che, me parece que nos está yendo mal, a muchos, a muchas, no llegamos a fin de mes, no nos da el tiempo para estudiar porque también hay que trabajar y porque los actividades están muy caros. Hay muchas personas que no podemos ir a estudiar a otras ciudades porque a nuestras familias no les alcanza la plata para pagarnos el estudio en otra ciudad. Hay muchos que, bueno, ahí te sentís acompañado, decís, bueno, no me pasa a mí solo, le pasa a otras personas, somos muchos. Tendremos que, como decía Nancy Fraser, tener algún tipo de reclamo, algún tipo de reivindicación para que haya alguna política que nos ayude a los que no podemos, ¿no? En cambio, es todo este discurso del mérito te deja solo. Si te fue mal, es tu culpa. No te esforzaste demasiado, no hiciste lo suficiente. Entonces, eh, bueno, hasta ahí para terminar con estos dos textos. Si les parece, abrimos unos minutitos más de, de conversación. A ver, voy a leer, esperen. Dice Matías, salarios muy bajos también es un problema, lo que lleva a necesitar entre 2 y 3 trabajos cada persona.
Erika dice, coincido con Luciana. Víctor, parece como cuando en las radios, bueno, no sé si ustedes escuchan radio. Yo escucho radio y leen los mensajes que me llegan. Victoria dice, pero intenten conseguir su propio terreno. Vayan, dice Victoria. Si se necesita estudiar para conseguir trabajo. Las personas con discapacidad no es que sean vagos. Para empezar, necesitamos transporte público en todos los barrios, porque a una persona en silla de rueda no le sirve nada tener BU si no puede subir al colectivo. De trabajo ni hablar, porque si no trabajan en negro le sacan la pensión. Los políticos se llenan la boca hablando de accesibilidad. Eso es mentira, dice Matías, me encantan sus discusiones en el chat. Este, a ver, yo les voy a decir, como profe, calculo que acá me pasa lo mismo, me encantaría que todo eso que se animan a discutir en el chat también lo puedan discutir así con camarita, hablando, con micrófono, así nos vemos. Te Porque lo digo demás. que no es tanto la discusión en el chat, sino que van respondiendo a lo que vos vas diciendo. Ah, O sea, están lo discutiendo que puso conmigo. Matías fue algo de lo que vos dijiste, no de lo que su compañera dijo. No, no, pero me encanta porque Estamos como en un streaming, eso es un tenemos que hacer. totalmente, es un streaming. Me encanta. Igual aprovechen que tenemos la posibilidad como de charlar, de abrir el micrófono, discutir. Eh, bueno, dice Silvana, no, no es que sean vagos, sino que estamos en una era de ahorismo, de inmediatez, quieren todo ya. Todo generado por la tecnología y construcciones sociales. No se valora la educación como antes. Ahí la profe le mandó el link de asistencia. Matías, porque están viendo lo que le sangran las manos para estudiar, no vale, hay un sesgo. Bueno, están buenísimos. Erika, cuando yo empecé a estudiar debía pensar si trabajar o estudiar, porque el boleto no era gratuito, tampoco podía acceder a la beca, a la obra social. Hoy en día hay demasiados beneficios y acceso. Cuando empecé a la facu, antes, facu, ¿no? Ni accedía al beneficio de la netbook y hubiera habido varios chicos que tenían eso y no lo valoraron. Este, bueno, las personas de bien y el resto, claro. Ahí Susana, calculo que eso lo puso cuando habíamos como divisiones. No hay por qué catalogar al otro de vago por el solo hecho de nacer en otro momento histórico, con acceso a oportunidades que vos no tuviste. Hoy en día ya no van al sur, migran a otros países, dice Erika. Tengo amigas y familias que emigraron a España, pero no se quedan en el país. La ventaja de escribir porque no interrumpimos la clase. Igual, sí, está bien, está bien. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta, como dice Cami, el formato stream y que mientras vayan ahí comentando y mientras estés conversando y conversando conmigo. Este, pero también me gusta ahí que aparezcan, verle las caras, como pasa con Luciana, con Cande, con Ornella, con las que están con la cámara prendida, ya los conocemos, con Rubén Sí, ahí prendió. perdón que me vaya, pero que justo viene gente y me voy a atender y vuelvo. Bueno, espero que todas estas discusiones que va generando esta asignatura les interesen y les muevan un poco ahí el esquema. Este, También a mí me gusta que la clase no tenga una conclusión y que encima la conclusión no la ponga yo, ¿no? Que no diga, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Los que hacen esto son así, los que hacen así son así, no. Son todas discusiones que invitan, estas que estamos teniendo, son las que nos invitan a tener los textos, ¿no? Estos textos que estamos leyendo nos invitan a repensar esto que vimos hoy. ¿Qué pasa con las necesidades de que haya una redistribución de recursos de la economía en distintos sectores, más allá, como dice Nancy Fraser, de las cuestiones de clase, también podemos ver como cosas que aportaron ustedes, de ruralidad, urbanidad, de geolocalización, de pertenencia a pueblos originarios o no, de cuestiones de lo que hoy vimos y discutimos como factores de raza, desigualdades por cuestiones de raza, de género, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con las necesidades de reconocimiento y cómo se cruzan, como dicen los primeros autores, la necesidad de reconocimiento y las necesidades redistributivas? Como vimos con los segundos autores, el grupo de autores y autoras, ¿qué le pasa a los jóvenes? ¿Cuáles son los distintos factores que los hacen sufrir distintas desigualdades, marginaciones? Y además,
¿Cuántos de estos discursos que están tan anclados en el sentido común de lo que es el verdadero esfuerzo son reales o no, son justos o no? ¿Cuántos pibes y pibas les pasa que por más que quisieran, no pueden hacer esto o esto otro? Este, ¿Qué tan solos o solas nos sentimos ante todo este discurso que parece que solos tenemos que poder hacer todo, tenemos que poder ganarle a todos? Y después nos damos cuenta que es muy difícil, que como decían ustedes en el chat, los sueldos no alcanzan, a veces hay que elegir entre estudiar o trabajar, la familia no nos puede ayudar, porque no le alcanza el dinero, y no tiene que ver con esforzarse más o menos, sino que más allá de que nos esforcemos mucho, este, igual no nos alcanza. Así que bueno, deja todos esos interrogantes. Eh, Voy a leer ahí, bueno, estuvo muy buena la clase. Como comunicadores tenemos que resignificar esas valoraciones negativas de los vagos, planeros, marrones, totalmente, tenemos que pensarlas. Está muy bueno, como fuimos viendo en todas las clases, como dice Silvana, lo que proponen estos autores es preguntarnos por esto en términos de construcción, ¿no? ¿Quién es el que pega esa etiqueta, como decía hace un ratito, el texto? ¿Quién es el que dice quiénes son los planeros o no son? ¿Y por qué lo dirá? ¿Desde dónde lo dice? ¿Qué intereses tiene? ¿No? ¿Quién dice quiénes son vagos y quiénes son esforzados? Este, Juan Toscano dice hay que respetar la Constitución argentina que le da a los ciudadanos que lo merecen su pensión, sus planes, su salud y su educación, y no por decisión del que les guste o no, como ocurre con los libertarios que dicen que los que reciben un plan social son vagos o un discapacitado, etcétera. Está escrito en la Constitución. Bueno, y Rodrigo, para cerrar, se pregunta, profe, cuando habla de necesidades, habla de las mismas necesidades de Maslow. Eh, Me perdí. Cami, ¿vos me querés socorrer ahí? Por lo que entiendo, Maslow, que es un autor que no vemos en esta materia, habla de 5 tipos de necesidades. Que tienen que ser cubiertas, ¿no? Como por ejemplo, una parte, todas las que son fisiológicas, las que se refieren a seguridad, las que se refieren también al cariño, o no sé si lo llama amor, no me acuerdo la verdad. Después de estima, como la autoestima, de autorrealización. Bueno, esas son algunas como de las necesidades que plantea este autor que tienen que ser como satisfechas para poder llevar, ¿no? Una vida plena. Quizás de manera más situada podríamos hablar de lo que nos dice, ¿no? El INDEC con respecto a las diferentes clases que hay en Argentina, pobreza e indigencia, ¿no? Que son como en realidad nuestras categorías nacionales. Y ver qué servicios en realidad o qué necesidades están incluidas en cada de esas categorías. Porque no está, digamos, con el autor que plantea acá, Rodrigo. O sea, no se maneja, digamos, por eso esas categorías del INDEC y demás. Claro, Eh, pero sí está muy bueno esas diferentes categorías porque va un poco más allá, ¿no? De lo que es la educación, la salud, la seguridad, servicios básicos, va un poco más allá, habla un poco más de los sentimientos, de las emociones y demás. bien, Creo. No sé, bien, capaz bien, que me confundo con otro autor, pero creo que se refiere a ese autor. bien, bien, bien. Claro, cuando Nancy Fraser habla de necesidades, vieron que en ese texto, ella lo que dice es que la justicia social hay que pensarlo en base a estos dos ejes, que uno tiene que ver con las necesidades socioeconómicas y otro con necesidades que tienen que ver con lo simbólico y el reconocimiento cultural e identitario. A eso se refiere esta autora en este texto. Y piensa la intersección de estas dos necesidades y la multidimensionalidad, ¿no? Cómo esas necesidades no se las puede pensar de forma aislada. Eh, bueno, a ver, no sé si hay algo más en el chat.
Bueno, estamos. Bueno, espero que les haya interesado estos textos, que por ahí la lectura que hicimos hoy y los ejemplos y les sirva para... profe, podría redondear, me pido. Les hago un resumen rapidísimo. Eso es. A ver, vimos el texto de Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿no? Estos autores plantean que hay dos ejes de la justicia social: la redistribución, el reconocimiento. Redistribución en términos de una distribución más justa de recursos y de la riqueza, y reconocimiento de diferencias, de la diversidad identitaria, cultural. Bueno, los autores dicen que estas dos cosas no pueden ir por carriles separados. Hay que pensarlas de forma articulada. Las dos son caras de desigualdades, de injusticias que sufren distintos grupos. Pero además no es tan simple como, por un lado, lo económico, por otro lado, lo identitario o lo cultural. Además, estos grupos que en la mayoría de los casos sufren ambas injusticias, además están atravesados de manera interseccional por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones de género, por cuestiones sumaríamos hoy, de, de geolocalización, de ruralidad, etc. Entonces, es mucho más complejo y hay que tener en cuenta necesariamente esa articulación entre políticas redistributivas y de reconocimiento para poder generar justicia social, condiciones de igualdad. Eh, Mariana Chávez, Sebastián Fuentes, Luisa Vecino van a hacer un análisis sobre los jóvenes de La Plata y van a decir, y tiene mucho que ver con el texto anterior, por eso son parte de la misma unidad, hay una lógica del merecimiento. Pareciera que nada de lo que acabamos de conversar, que analiza Nancy Fraser y Axel Honneth, parece que eso nada existiera y que se trata únicamente de una cuestión de esfuerzo. ¿Te esforzaste o no te esforzaste? ¿Sos una persona que hizo todo para triunfar o sos un vago? ¿No? Todo se organiza con una especie de orden natural que está dado por el esfuerzo. ¿Y cómo se caracteriza ese esfuerzo? Bueno, ¿te esforzaste? Sí. Migraste, te moviste, intentaste ascender socialmente, yendo a estudiar a otro lado, yendo a buscar trabajo o no. Si tu familia hizo un gran esfuerzo para que vos puedas estudiar, moverte, no sé cuánto, y si tú te rompiste el cuerpo, te rompes el lomo, si verdaderamente sufrís los efectos del trabajo, las marcas del trabajo en tu cuerpo. Si no tenés todo eso, evidentemente mucho no te esforzaste. Entonces quedás del otro lado de esa frontera que se establece, que es una frontera discursiva, simbólica. El que no cumple con esos requisitos, es un vago, ¿no? El que accede a algún tipo de ayuda es un vago, que no lo hizo todo por esfuerzo propio. Entonces hay toda una lógica, una valoración discursiva del esfuerzo individual, de uno solo o una sola, ganándose con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, este, la vida. Y si no te va bien, así como si te lo ganaste, el mérito, el triunfo es tuyo porque nadie te ayudó, porque lo hiciste solo, con tu único esfuerzo. Bueno, también si te va mal, el fracaso es tuyo solo, ¿no? ¿Será que te fue mal porque no te esforzaste lo suficiente, porque no hiciste lo que había que hacer, porque no te esmeraste? ¿Qué pasa con esta lógica? Es que desconecta lo individual de lo social, desconecta lo individual de lo político, ¿no? Lo que estuvimos charlando hoy, y lo que dicen todos esos autores, es que el triunfo, el éxito, poder acceder al estudio, poder acceder a un buen trabajo, poder con el tiempo comprarte tu propia casa, no tiene solo que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con las posibilidades que tuviste y esas posibilidades, como vimos al principio de todo con ese video disparador, están dadas por lo que vieron en la clase anterior, que es las condiciones de igualdad para acceder, ¿no? A la educación, a la vivienda, al trabajo. Y eso está, como dicen los autores, está determinado por múltiples factores, ¿no? Factores sociales, económicos, de raza, de género, de ruralidad, ¿qué más? Bueno, ¿no? Entonces,
un poco lo que buscan, como venimos trabajando, esta perspectiva sociológica, es cuestionar el discurso del mérito, cuestionar el discurso del esfuerzo propio y complejizarlo. Che, no es solamente qué tanto, o sea, ¿importa el esfuerzo propio? Sin duda, no hay ninguna duda de que hay que esforzarse. Eso no está puesto en duda. No hay ninguna duda de que hay que dar lo mejor, de que hay que buscarla, de que hay que hacer un esfuerzo. Pero no es solo eso, no es solamente el esfuerzo, no es solamente haberla buscado, haber dado lo mejor de uno. Hay muchos otros factores que son sociales, que son políticos, que son macro y que intervienen y tienen implicancia en nuestras vidas particulares, personales. Y eso es lo que intentan analizar estos autores y autoras que estamos viendo. Eh, bueno, porque, no sé si esforzarme o no, dice Rodrigo, para probar. Bueno, ahí al final te lo respondí. Tenés que esforzarte, por supuesto, tenés que esforzarte para aprobar tu... Pero bueno, los profes, las profes, no evaluamos. No es un multiple choice automático que te pone un numerito según si respondiste. Nosotros tenemos en cuenta un montón de cosas, ¿no? La participación, la asistencia, la, la presentación de los trabajos, la formulación de ideas propias, si en el trabajo hay contenidos propios o hicieron un copy-paste, eh, nada, el trabajo en equipo, hay muchas cosas que tenemos en cuenta. La virtualidad dificulta un poco la valoración, el análisis y todo eso. Por eso les pedimos siempre, tantas veces, que participen, que prendan camaritas, que nos podamos conocer, que charlemos. Así podemos, para mí, para nosotros es muy difícil saber si alguien de ustedes, de quien solamente veo las iniciales, acá en la pantalla, cómo está participando de la clase, si incorporaron o no a uno de estos conceptos, si participaron o no de los trabajos. Entonces, por eso les pedimos, la instancia virtual tiene el gran beneficio de que ustedes puedan estar en este momento cursando de distintos lugares, de distintas ciudades, de distintos pueblos, incluso en algunos casos, quienes tienen que cuidar niños no pueden hacer, quienes están en el trabajo no pueden hacer, pero también es importante que ustedes participen lo más que puedan, conversen, den sus opiniones, interactúen, ¿sí? Bueno, excelente clase. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos, a todas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo? ¿Quieren juntar firmas para... Profe, yo quería hacer una consulta, perdón, no sé si lo dijo al principio, yo estaba lejos de la tabla y no escuchaba. Nosotros en mi equipo de trabajo introductorio, del trabajo práctico, nos tocó tener que rehacerlo. Entonces la consulta es ¿para cuándo tenemos que rehacerlo? ¿Tenemos que, en cuanto lo terminamos, lo mandamos? ¿Hay una fecha límite? Bien, está bueno lo que dice ahí Candelaria. Sí, hay algunos de ustedes que les pusimos como devolución rehacer. Va a haber una especie de ventana de salvación al, cerquita del final de la cursada, donde van a poder entregar todos esos trabajos que les pusimos rehacer, ¿sí? Así que rehacer significa hacer el mismo trabajo tomando las devoluciones. Entonces, pueden ir haciéndolo, como dice Candelaria, si quieren, se van juntando, lo van haciendo de nuevo, lo tienen guardadito, y cuando les digamos listo, está la semana que viene, se abre el espacio de entrega, lo presentan, ¿sí? No van a tener nuevas consignas ni nada. Es rehacer el trabajo con esas observaciones que les dimos, esas devoluciones. Muchas Eh, gracias. no, a vos, Cande. Bueno, gracias ahí a todos los mensajitos en el chat. Voy a hacer algo que calculo que les puede servir, que es que después les voy a subir al aula no sé, esos los Power que tienen citas y fragmentos y por ahí les sirven como para orientar la lectura, no para que no lean. No sean chantas. No queden del lado de los vagos.
Este, queden del lado de los esforzados. Yo les paso el Power este, pero como una clave de lectura. Después, si en los trabajos prácticos no me citen a mí y a mi PowerPoint. Lean los textos, ¿sí? Muy bien, profe. Bueno, Cami, ¿querés sumar algo? No, sí, recordarles que la clase que viene es clase preparcial, es consulta del parcial que se viene. Ya hoy terminamos todos los textos de lo que es la unidad número 1. Entran textos de la unidad introductoria y la unidad número 1. Ya vamos a estar subiendo ahí listados de textos. Así que la clase que viene, si tienen alguna consulta, se pueden conectar, no es una clase obligatoria. Así que, bueno, están invitados, invitadas, es para el próximo parcial que se va a hacer en la semana del 6 de octubre. Ya vamos a estar comunicándoles también cómo se tienen que inscribir, de qué manera va a ser. Ya dijimos que es de manera virtual y oral, pero bueno, ya vamos a estar pasando los formularios para que se puedan inscribir en, no sé, diferentes días o horarios. Ya vamos a terminar de organizar eso. Uno seguro es el lunes, durante, digamos, el horario de nuestra clase, y ya vamos a ver si agregamos otro día. Profe, una Sí. consulta. Sí, Yo trabajo, digamos, yo tengo que tomar el cole los lunes, tendría que estar tomando el cole a las 18. No se modifica el horario de los lunes, ¿no? no, no se modifica. Ah, bien, 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 bien. Bueno, eso era la consulta para el parcial, porque si no tengo que pedir constancia y todo lo demás. Está bien. No, no se modifica. Los lunes son siempre de 3 a 5. Después quizás Ok. podemos agregar otro día en otro horario, pero nuestro horario siempre es el lunes de 3 a 5. Ah, ok, ok. Va a ser Gracias. virtual, porque acá preguntan si es presencial o virtual. Es virtual por este link. Profe, es con... El otro horario alternativo podría ser por la mañana, eso ya lo vamos a charlar. De todas formas, ustedes, bueno, ya tienen reservado este horario para la clase, así que no tendría que haber ningún problema con respecto a eso. Los textos están todos subidos, porque acá una compañera pone, profe, podría subir los textos que van, están todos subidos en lo que son trabajos prácticos, así que tienen toda la bibliografía ahí. No sé quién más, justo prendió el micrófono. Profe, es con Sí, cámara encendida. sí, Sí, sí. Está buena esa pregunta. Claro, el parcial es, prepárense, o sea, para ese día, tener disponibilidad en algún lugar donde tengan buena conexión de internet, donde tengan algún dispositivo que le funcione la cámara, ¿sí? Que no haya mucho ruido, porque van a tener que hablar. Tendrían que tener a mano el DNI para mostrar el DNI en caso de que se los pidamos, porque muchos de ustedes, insisto, no sabemos quiénes son, no los conocemos. Entonces, para poder acreditar su identidad. Y ahí preguntaban si es una sola pregunta. No, la idea es que es una especie de, imagínense como una especie de mesa redonda donde están la profe o yo, porque nos toca uno o el otro, con un grupo de 4 o 5 de ustedes y conversamos. Entonces vamos a estar 5, no van a entrar todos a la vez, le damos entrada a 4 o 5, el resto van a quedar en la sala de espera, ¿sí? Entonces le damos entrada a 4 o 5 y empezamos a preguntarles temas. Che, bueno, a ver, ¿quién se anima a empezar con Nancy Fraser y el tema de las políticas de reconocimiento y de redistribución? Entonces, por decir algo, acá las veo, Luciana dirá, yo empiezo con ese tema. Y ella empieza a hablar. ¿Sí? Y entonces la profe Cami le dirá, vos, María Candelaria, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Luciana o no? ¿Y cómo relacionarías esto con el tema de la sociología como una ciencia que incomoda? Y ella dirá, no, a mí me parece que incomoda porque tal, tal, tal. Y vos, Rubén, lo de la ciencia que incomoda, ¿qué autor es el que dice esto? Y Rubén dirá, y eso lo plantea Bourdieu. ¿Y qué otra cosa plantea Bourdieu? Y así, vamos a ir charlando y paseando por todos los conceptos y todos los temas que vimos. ¿Sí? Es importante que esa ronda de 5 personas con la que estamos conversando más o menos 30 minutos, todos participen. El que se quedó callado los 30 minutos, desaprobó, ¿no?
Entonces, metan bocado, no copen la palabra, dense pie entre ustedes, ayúdense, ¿no? Si alguno de ustedes ve que ya respondió a 2 o 3 cosas, ya se aguanta y deja que hablen los otros un poquito. Esa es la dinámica. Profe, ¿los grupos son así al azar o van a ser los grupos que hemos formado para hacer los trabajos prácticos? No, al azar. Vamos a agarrar de la sala de espera y vamos dándole entrada a 4 o 5 que estén en la sala de espera, después otros 5, después otros 5. No es por persona el límite, Matías, sino que es más o menos media hora. Esas 4 o 5 personas, salen las 4 o 5, entran 4 o 5 nuevas, media hora, salen esas 5, entran 5 nuevas, así. A veces incluso es menos el tiempo, Sí, dependiendo de la dinámica de cada grupo, ¿no? Porque si justo enganchamos un grupo que por ahí responde todo, es mucho más sencillo darnos cuenta de la lectura. Ahora, por ahí hay algunos grupos que no, entonces se demora más. sí. ¿Qué otra cosa importante? A ver, ¿pueden tener apuntes? Sí, pueden tener apuntes. ¿Pueden leernos en la cara? No. ¿No? No queremos, nosotros nos damos cuenta que estén así. La sociología es una ciencia que incomoda porque implica, no sé, no. O sea, tienen que hablar con sus palabras. Ustedes pueden mirar en la mesa o ven en la compu si quieren, una cosita y agarran de esa punta de ese ovillo y listo. Dejan de lado el apunte, no sé qué, y hablan ustedes, no nos leen. Porque si nos leen, después van a desaprobar y decir, pero ¿cómo? Si todo lo que dije estaba bien, ¿por qué me desaprobó? Porque nos leíste en la cara, ¿no? Tenés que poder hablar vos con tus palabras y explicarlo con tus palabras y relacionarlo. ¿Está bien? Se Sí, pueden profe, hacer está muy... cuadros. Sí, profe. Sí, 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 Esto también lo vamos a retomar en la clase de consultas, si tienen alguna consulta que le quede sobre modalidad, cómo es y demás, además de otras preguntas que pueden surgir de algún texto, lo vamos a seguir conversando el lunes que viene. eso. Preparen las preguntas para la profe el lunes que viene. Yo lo que haría en su caso es empezar ya a estudiar, a leer, a armarme mis cuadros, mis conceptos y todo eso que no me cierra bien. Che, ¿cómo era esto de tal cosa? Y esto, ¿cómo lo puedo? Bueno, se lo apuntan y la clase viene le preguntan a la profe.